Buenos días, amigos. Ya estamos en la recta final, efectivamente, hacia las elecciones del 25 de octubre. Obviamente, cuanto más cerca estamos, más se agiganta la envergadura de los problemas que venimos arrastrando y que de alguna manera deberá hacerse cargo el próximo gobierno. Hoy nos vamos a dedicar a un tema muy recurrente que está citado en distinto tono por distintos protagonistas, pero es finalmente el dólar. Las cuentas en dólares de la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta no solo cómo están las reservas del Banco Central y lo que quedará para el próximo gobierno, sino la nueva situación del comercio internacional y particularmente el comercio de exterior de la Argentina en la región y con el mundo en general, donde se desmoronan los precios de las materias primas y de los commodities. Entonces, evidentemente, esto forma parte del nudo que habrá que ir desatando en el futuro. Lo convocamos a un especialista, uno de los más grandes especialistas en el tema, es el economista Dante Sica. Dante es director de la consultora ABC, fue exsecretario de Comercio, de Industria, Comercio y Minería de la Nación, y de alguna manera vamos a compartir con él algunas conclusiones. Vamos a mostrar las placas. La primera tiene una cifra impresionante. En los últimos 12 meses la salida de dólares por turismo y ahorro, 12.791 millones. Tremendo. Es decir, estos dólares salen del Banco Central. Exacto. Claramente. Segundo punto, muy impresionante también, el superávit comercial acumuló a septiembre de este año 3.583 millones de dólares. Es decir, que hay una brecha entre los dólares que salen por ahorro y turismo y los dólares que ingresan justamente por el intercambio comercial de 9.253 millones de dólares. Esa es la brecha. Bueno, hay una estimación de la consultora de Dante, ABC. En el último trimestre del año se estima que se van a ir 1.600 millones más al dólar ahorro y 1.800 millones más al turismo. Exacto. Mientras tanto, el superávit comercial está en el orden de los 232 millones, nada, digamos. Bueno, Dante, esto me suena a subsidio a la clase media y rica, o sí, porque quienes tienen dólares para atesorar o tienen sueldos suficientes para ir a buscar los dólares ahorro de atesoramiento, y quién puede viajar todo el tiempo, que es lo que está ocurriendo como una forma de preservarse ante la futura devaluación. Pero sí, lo cierto es que es un subsidio. Te diría que sí, mirados de esa forma, es decir, en una economía con restricción de dólares o en un gobierno que está restringiendo la disponibilidad de dólares con cepos cambiarios, en especial al sector productivo, y con un tipo de cambio atrasado, dejar que tan abierta la cuenta turismo y la cuenta de dólar ahorro, claramente uno lo podría interpretar como es una especie de subsidio electoral, digamos, para no hacer ruido, de alguna manera están haciendo. Claramente, primero lo que uno también tiene que ponerlo en contexto es, la gente es racional, independientemente del sector. Digo, esta idea de que hay una tara con el dólar, no, la gente es racional. ¿Y la gente racional qué hace? Toma decisiones racionales en el sentido de compra el bien que está barato. Entonces, el incremento que hay en la venta de dólar al ahorro y el incremento que hay en el tema de la demanda por turismo, porque claramente hoy el tipo de cambio está atrasado y la gente percibe que está barato y que en algún momento va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por un lado, compra más dólares con una mezcla de es un bien barato y a su vez el dólar tiene una función
para todos los sectores medios, porque no solo es para los sectores medios y medio altos, sino para dentro de los sectores medios bajos, que es una forma, ¿por qué? Porque el dólar es el seguro que compra la gente ante la incertidumbre. O sea, en una situación donde tenés una inflación alta y donde los pesos no tienen o no te dan o no hay una perspectiva de que te den alguna reserva de valor, donde tenés incertidumbre con respecto a quién va a ganar la elección y qué es lo que va a hacer, la forma que tiene la gente de no perder plata es comprar dólares, porque con los dólares no ganás plata, porque si sacás la cuenta a mediano plazo seguramente podrías haber tenido algunos rendimientos mejores, pero claramente para la gente que no tiene mucha información, para que no está acostumbrada a manejarse en el reducido mercado de capitales argentino, el dólar es un seguro para no perder plata. Y por otro lado, las otras gente tiene la percepción de que el dólar está barato y encima en un momento donde todas las monedas se devaluaron, y solo tomemos un caso, Brasil. Claro. Brasil devaluó 40% todo este año. Cuando vos sacás la cuenta entre lo barato que está el dólar acá y la devaluación de Brasil, la gente el empresario de la costa debería estar muy preocupado porque va a haber un aluvión de gente que va a ir a veranear a Brasil. Entonces, claramente, estas dos cuentas, turismo y dólar ahorro, explotan. Lo que parece ilógico es, en un momento donde el gobierno se le acaban los dólares, o sea, las reservas están cayendo, no solo te estás consumiendo el stock, reservas, sino que el flujo que estamos viendo es bajo, que es lo que está entrando por exportaciones. Fíjate que las estimaciones de este saldo de la balanza comercial de este año va a ser la diferencia entre Expo e Impo, va a ser de 3.500 millones contra superávit que tuvimos de casi 12.000. Claramente está dando una idea de la irracionalidad en la cual nos ha sumido esta actual política económica. Ahora, ¿cómo definirías esta situación? ¿Es un cambio de ciclo económico? Es decir, a nivel global, evidentemente se viene un cambio de ciclo con la revaluación del dólar, con la caída de las materias primas, con la eventual y más o menos próxima suba de las tasas de interés, que después de no sé cuántos años, más de una década, estuvo muy baja y de alguna manera benefició bastante a la Argentina, digamos. Se viene un cambio de ciclo económico internacional que directamente viene en contra nuestro, por así decirlo. A ver, yo atenuaría un poco la mirada. Primero, es claro que estamos en un momento de transición a nivel internacional. La transición, digamos, la idea es, hay una crisis como el 2009 donde el mundo se cayó o se nos cayó encima, dejó de caer. No, lo que estamos viendo es que hay, si querés para ponerlo más técnicamente, hay una corrección en las tasas de crecimiento del bloque emergente, en especial del bloque asiático y básicamente de China. Entonces, cuando uno mira los datos, el comercio, el PBI mundial va a crecer el año que viene 3,5 puntos, son las últimas estimaciones que se han hecho. Se estima que el comercio internacional va a crecer pero a una tasa menor, cercana al 1%. Entonces, claramente, no es un mundo que se está desmoronando, es un mundo que está ajustando a una tasa de crecimiento menor con un patrón de expansión menor. En los últimos 10 años, los que traccionaron fuertemente la expansión fueron China, los emergentes, y China traccionaba muy fuertemente a América Latina. En este momento Estados Unidos está recuperando crecimiento, vas a tener a Europa y Japón estancada, pero hay una desaceleración del crecimiento de China y eso se nota porque las tasas de crecimiento de América Latina son menores. Entonces vamos a si querés, a un periodo donde el crecimiento de China va a estar entre 6 y 7%, donde los precios de las commodities se amesetan. Son altos históricamente, si vos comparás el valor, en especial de los agropecuarios, están el doble de lo que estuvieron en la década del 90, pero están por lejos de lo que fueron los primeros 5 o 7 años de esta década. Entonces yo te diría, es un mundo más duro, es un mundo más desafiante, donde ya los dólares no van a entrar tan fácilmente por la cuenta corriente. Para que la gente entienda, todos los años la soja valía $200 más. Entonces vos incrementabas la producción, el mundo traccionaba y te entraban montones de dólares. Ahora los dólares que se van a necesitar para crecer van a tener que venir por el endeudamiento y van a tener que venir por la inversión extranjera directa, con lo cual nosotros vamos a tener que salir a competir con otros países que tienen recursos naturales iguales o menores que nosotros, pero que tienen marcos legales, marcos competitivos, marcos tributarios mucho más eficientes que lo que son los nuestros. Entonces, es un mundo distinto. No es un huracán de cola,
olvídate el viento de cola que tuvimos en la primera década, pero tampoco es viento de frente. Tampoco es un es viento mundo de competitivo, frente, donde para poder crecer en el comercio, para poder captar inversiones, vamos a tener que ser muy competitivos, por lo tanto tenemos que mejorar, no solo mirar el tipo de cambio. Argentina, cuando vos nosotros hacemos el ranking de competitividad entre países y Argentina está entre los peores lugares. ¿Por qué? Porque es malo en infraestructura, nos agotamos el stock de infraestructura, tenemos problemas en los marcos legales, tenemos problemas en la política pública, entonces vamos a tener que mejorar mucho. Y por otro lado vamos a tener que solucionar los temas que tenemos pendientes para poder captar financiamiento a una tasa razonable. Vos hablabas de que el mundo tiene una tasa cero. Nuestros vecinos se financian al 4%. Y Argentina este año está tomando deuda al 11% en dólares, que diría, comparado con lo que es el mundo, es una tasa usuraria. Entonces, claramente, son temas que nos vamos a tener que preocupar a partir de la próxima administración, porque es la única forma que vamos a tener de capturar dólares para poder apuntalar de nuevo el crecimiento. Vamos a hacer una interrupción breve y volvemos con Dante Sica, porque tiró dos cuestiones que me parece que son muy importantes. ¿Cómo están los productos que Argentina vende y cuáles son los cambios eventuales de la balanza comercial que empieza a ser, no sé si deficitaria todavía, pero muy poco superavitaria? Volvemos en un minuto. Sica decía recién que de alguna manera nos teníamos que enfrentar a nuevos desafíos, incluso en el caso de que efectivamente el entorno global no vaya directamente en contra de la Argentina, aunque sí le plantee desafíos en cuanto a los problemas pendientes. Hay, me parece, una serie de temas que están instalados en la opinión pública, pero no se terminan de debatir y esclarecer. Falta de competitividad. Inexorablemente, cuando hablamos de las economías regionales, hablamos del atraso cambiario, desembocamos en la devaluación, en si hay que devaluar, cuánto hay que devaluar, si el próximo gobierno, cualquiera sea, va a devaluar y si no hay otra alternativa que devaluar. Cuando es bastante evidente lo que decías antes, que aún devaluando y aún corrigiendo el tipo de cambio, no resolvería la magnitud de los problemas que hacen a la Argentina poco competitiva, no solo ante el mundo, sino en la propia región. La propia región. Digo, cuando uno mira la competitividad tiene distintos niveles, ¿no? o distintas instancias. Claramente está lo que se llama la competitividad macro, es una macro estable y siempre la referencia es el tipo de cambio. El tipo de cambio es importante. Sí, ¿Cómo uno se da cuenta que el tipo de cambio está atrasado? Fíjate que estamos teniendo de nuevo problemas en producir o se pudren las peras y las manzanas en el Alto Valle de Río Negro. Tenemos problemas con los productores de cebolla en la provincia de Buenos Aires que no pueden vender y estamos importando fruta de Europa y estamos trayendo cebollas de Nueva Zelanda. Eso, dale la vuelta que quieras, es atraso en el tipo de cambio. O sea, tenemos que corregirlo y es un problema. Ahora, cuando vos corregís el tipo de cambio, le das el valor que tiene que tener, el valor de equilibrio para cerrar, eso a algunos sectores directamente ya les mejora y les da una posición competitiva porque ya tienen ciertos temas naturales por terreno, por territorio, por recursos que son competitivos. Ahora, hay muchos sectores en los cuales hay temas que son importantes. Ejemplo, a Argentina le cuesta más llevar la producción exportable, 3 veces más llevarla de la producción al puerto que lo que sale del puerto a los destinos donde tiene que exportar. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con lo que se llama la competitividad sistémica. Nosotros nos agotamos el stock en infraestructura en caminos. Las rutas que tenemos están diseñadas para el porte de los camiones y de la producción de la década del 60, no para lo que tenemos, no solo ahora, sino pensando en los próximos 15 años, tamaño de los camiones y volumen de producción. Tenemos los puertos agotados en términos de lo que es su entrada. Cada vez que hay que llevar la cosecha tenemos 20 kilómetros de cola para despachar. Y uno dice, bueno, en 5 o 6 días se agota. Sí, pero eso te cuesta dólares. Un barco parado un día
para poder esperar para cargar, son 30.000 a 40.000 dólares más que tiene que pagar de espera. Entonces, digo, desde el ancho de la hidrovía, el problema del problema de las rutas, la infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos 40 millones de celulares, pero no podemos hablar por teléfono 3 minutos seguidos. Y eso afecta no solo a las comunicaciones sociales, sino también a las comunicaciones empresarias, donde podríamos tener una mejor conectividad para toda nuestra región. Entonces, claramente Argentina tiene por delante desafíos en términos de infraestructura física y de capital humano. Digo, y eso tiene que ver no solo con lo que gasta, sino con la gestión. Ejemplo, Argentina invierte por año 6,5 puntos del PBI en materia educativa, sin embargo, cada vez tenés más chicos en la escuela privada y no en la pública. Que por otro lado va a sueldos, prácticamente digo, avanzamos el 90%. Mucho, hemos avanzado mucho en materia de ciencia y técnica. Entonces, ¿qué quiero decir? Claramente hoy estamos discutiendo en el corto plazo la agenda de la macro, la agenda del corto. Correcciones fiscales, darle sostenibilidad y sustentabilidad a la moneda para poder bajar la inflación, dar un tipo de cambio que sea competitivo y no atrasarlo por motivos electorales para poder de alguna manera generar otro resultado. Ahora, una vez que la macro se establece, aparecen los problemas de la micro, que cuando la macro está desequilibrada se confunde si el problema que tenemos es un problema del sector o es un problema de la macroeconomía. ¿Qué te quiero decir con esto? Una vez que la macro se establece y todos conocemos las variables y estamos en variables o en valores de equilibrio, hacemos las correcciones de precios, entonces podemos empezar a ver cómo potenciamos el complejo científico-tecnológico aplicando la inversión privada para poder potenciar inversiones. Vemos los problemas que tiene el sector agropecuario. Si era un problema solo de tipo de cambio, hay un problema de estructura organizacional por parte de las empresas. Empezamos a mirar los problemas de los costos logísticos. Empezamos a ver las regulaciones. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que no por repetido no deja de ser verdad. Chile importa autos. Y los autos se nacionalizan en el agua, o sea, mientras que están viniendo de los destinos, los están nacionalizando. El auto está 2 días parado en el puerto y ya se despacha a la concesionaria. En Argentina el promedio para nacionalizar un auto importado son 40 días. Entonces, la gente de Terminal Zárate, cuando aumenta el volumen, no para de aumentar el tamaño del puerto porque cada vez tiene más autos parados. Y no es un problema de el tamaño del puerto, es un problema de las regulaciones, la logística y las normas que hacen que eso se atrase. Entonces nosotros, ahora eso decís, 40 días, ¿quién lo paga? El consumidor. El consumidor. Porque vos te lo terminás cobrando claro. al precio final, entonces no sos competitivo en esas cuestiones. Dante, una última pregunta porque nos estamos yendo, muy rapidito. Me da la sensación de que perdimos oportunidades de inversión inmensas en todos los años pasados. ¿Cómo recuperar la inversión? ¿Qué es lo que permitirá recuperar la inversión? Porque para algunos es simplemente Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos inexplorados, tiene petróleo y gas no convencional, tiene minería, tiene un montón de áreas que demandarían inversiones tanto de extranjeros como de empresarios privados locales. ¿Se puede recuperar la inversión? ¿De qué depende en el futuro? ¿O de qué va a depender? ¿De negociar con los holdouts? ¿De tener un gobierno creíble y en donde haya confianza? ¿De qué depende? A ver, claramente la década anterior estuvo signada el crecimiento en una especie de impulso del consumo y eso ya se agotó. Claramente la década que viene el que va a mover el Producto Bruto es la inversión, tanto pública como privada, tanto productiva como en infraestructura. Para eso tenés que tener una macro estable. Cuando digo una macro estable es que tiene que haber... los precios relativos tienen que estar de alguna manera ordenados todos a la misma velocidad, tienen que ser claras las medidas de política que va a tomar el gobierno, tenemos que tener una moneda sana, tenemos que bajar la inflación para poder tener un mercado de capitales que apalanque la inversión y después tenemos que tener en un marco donde yo vuelvo a insistir, precios altos históricamente pero estables a futuro y un mercado que va a ser muy desafiado. Tenemos que tener marcos regulatorios que sean muy transparentes, muy claros y muy competitivos. ¿En qué sentido? Tenemos que abandonar la discrecionalidad, tenemos que tener
sistemas de gestión que cada vez sean más eficientes de lo que tiene que ver el sector público. El sector público o muchas provincias o el Estado no tiene que pensar que la inversión es una especie de coto de casa que vos tomás y podés extraer básicamente renta. Entonces tenemos que tener una macro estable, marcos regulatorios estables, transparentes, adaptativos, pero que sean de alguna manera con el menor nivel de discrecionalidad, y un programa, digamos, político, económico, que genere un marco de confianza. Y eso se genera donde vos le comunicás a los inversores hacia el rumbo que estás tomando. Ahora, vos fijate que en 30 años de democracia, en los últimos 32 años de democracia, la Argentina ha logrado fuertes consensos en muchas materias, con respecto a la política militar, con respecto a los derechos humanos. Digo, hay cosas que son irrenunciables. Sin embargo, no nos podemos poner de acuerdo en tener una macroeconomía sana. Totalmente. Y hemos sido una especie de banco de prueba, de experimento, y hemos hecho todo ya. Gracias. No, al contrario. Sí, realmente. Lo único que hay un montón de cosas que se han tornado irreversibles en los propios hábitos democráticos de la ciudadanía. El tema de la economía es desafío pendiente, muy fuerte. Nos encontramos el próximo lunes, 7:30 de la mañana, en Días de Crisis. Gracias.